Esta ya es nuestra última sesión del tema de la iglesia. Y me gustaría empezar pidiéndoles que hagan memoria. Creo que todos aquí hemos cambiado de congregación al menos una vez, ¿no? Todos aquí hemos cambiado, ¿sí? ¿Al menos una vez? ¿Cómo dices? Ok, entonces si has cambiado de congregación al menos una vez, bueno, algunas preguntas, ¿no? ¿Qué criterio utilizaste para salir? ¿Qué criterios utilizaste para salir de esa congregación? ¿Cuáles fueron los lineamientos que dijiste, ok, esto sí, esto no, esto no, ok, es hora de irme? ¿Sí? ¿Qué criterios utilizaste para elegir una nueva congregación? ¿Sí? ¿Cómo dijiste, ok, ya salí, ahora voy a ir hacia allá? ¿Cuáles fueron los criterios que tú tenías en mente mientras estabas tomando estas dos decisiones? Que nunca es una decisión fácil. ¿Sí? Tal vez saliste de una congregación porque te lastimaron o porque te ofendieron. ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Yo sí conozco algunas personas que han salido de congregaciones por esta razón. Tal vez estabas en el lado más espiritual y ya necesitabas tu carne. Y en esa iglesia nomás daban leche y tú ya estabas grande, necesitabas carnita. ¿Sí? O tal vez elegiste la nueva congregación porque pues ahí estaban tus amigos, la familia, ¿sí? O el grupo de jóvenes estaba muy padre, o en el caso de los que tienen hijos tal vez porque tienen un grupo de niños padre, un ministerio de niños padre, o hay mucha gente de tu edad y pues eso está chido, ¿no? Sí. En nuestra cultura, que es extremadamente individualista, vemos la iglesia como algo que nos sirve, ¿sí? Un lugar al que vamos y escuchamos y aprendemos, y dependiendo de la congregación tenemos algún tipo de experiencia emocional, ¿sí? Acá de euforia emocional que nos recarga para seguir toda la semana, ¿sí? Y estar motivados hasta que llegue la próxima reunión, ¿sí? Y ya que la iglesia es vista como un servicio, entonces lo reducimos primero a algo opcional, ¿sí? Como el internet o el cine o las clases que te regalan en el gobierno, ¿sí? O tal vez estamos del otro lado y vemos la iglesia como una obligación, ¿sí? No es un servicio, es una obligación. O sea, si queremos estar bien con Dios, entonces tenemos que ir a la iglesia, ¿sí? Porque si no vamos a la iglesia, Dios no nos escucha y no nos bendice. Entonces hay que ir a la iglesia, ¿sí? Bajo esta perspectiva, ya sea que lo consideremos un servicio o una obligación, los criterios para elegir iglesia o congregación son bastante sencillos. Que me quede cerca. Si es un servicio, pues que esté cómodo. Si es una obligación, que no me cueste tanto, ¿verdad? Que me quede cerca. Que el pastor o el predicador o como le llamen me entretenga. Que cuente chistes, se avienten las predicaciones padres, porque si no me quedo dormido. Que la alabanza esté llegadora. Que el sonido esté padre y que me haga llorar la alabanza y que ministren bien padre. ¿Sí? Que tenga un buen grupo de niños, jóvenes, adultos solteros o lo que sea que necesites para tu familia o para ti mismo, ¿sí? Entonces, si es un servicio, pues buscamos que se adecue a lo que yo quiero. ¿Sí? Si es una obligación, buscamos que sea lo más cómodo posible, ¿sí? Y esto suena mucho a lo que Pablo dice en 2 de Timoteo hace ya miles de años. 2 de Timoteo 4:3 dice: llegará el tiempo en que los hombres seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de estas personas para elegir maestros? Sus deseos, ¿sí? Van a buscar maestros conforme a sus deseos, que les digan lo que ellos quieren oír, ¿sí? En contraste, la Biblia presenta a la iglesia no como un servicio, sino como el medio principal mediante el cual Dios muestra su sabiduría y su gloria. Y además nutre a su pueblo hasta la madurez. La iglesia es un medio establecido por Dios para nuestra santificación. No es un servicio, es una necesidad. La iglesia no es un servicio, es una necesidad, ¿sí? Entonces, en esta última sesión vamos a hablar acerca de qué es una iglesia sana. Y desde el principio te quiero leer esta definición. Una iglesia sana es una congregación que refleja cada vez más el carácter de Dios, como ha sido revelado en su palabra. ¿Ok? Entonces, una iglesia sana es una congregación que refleja cada vez más el carácter de Dios, como ha sido revelado en su palabra, ¿sí? Y te fijas ahí un elemento de crecimiento, cada vez más, ¿sí? ¿Qué refleja el carácter de Dios? Una iglesia sana no es una iglesia perfecta, es una iglesia que crece en Cristo, ¿sí? No necesariamente en numérico. Una iglesia sana no necesariamente tiene que crecer en números, ¿sí? Pero sí necesariamente tiene que crecer en reflejar
a Cristo. Y acuérdate que aquí estamos hablando de la iglesia como todas las personas reunidas, no solo como personas individuales, sino como todas las personas que están ahí, ¿sí? Entonces, al describir en esta sesión cómo debería ser una iglesia sana, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que están entrelazadas, es decir, se van a responder automáticamente, ¿sí? La primera y más importante es, ¿somos nosotros una iglesia sana? ¿Sí? Nosotros estando aquí hoy, ¿somos una iglesia sana? ¿Sí? Lo segundo es, ¿qué debo buscar en una congregación? Si en algún momento tengo que irme de donde estoy hoy, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es una iglesia a la que puedo llegar? ¿Sí? A la que yo puedo decir, esta es una iglesia sana que me va a servir para crecer en Cristo y en la que yo puedo servir. ¿Sí? Y lo tercero, ¿cuándo debo dejar una congregación? ¿Sí? ¿Cuándo debo dejar una congregación? Entonces, estas preguntas se van a contestar automáticamente, ¿sí? No van a estar en la enseñanza tal cual, ¿sí? Entonces, acompáñame por favor ahí en tu Biblia a un pasaje que yo creo que todos conocemos. Acompáñame a Hechos 2 y vamos a leer del 41 al 47. Hechos 2, del 41 al 47. Sí. Entonces, te leo ahí, Hechos 2, 41, dice el versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, ¿sí? Entonces vamos a notar 3 características de una iglesia sana que podemos identificar aquí. Vale la pena decir que el tema de las características de una iglesia sana es muy amplio. Hay quien pone 9, 15, 13, 17, 2, 3, ¿sí? Aquí solo estamos jalando 3 y espero englobar en estas 3 algunas de las otras que están por ahí, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos notar en nuestro pasaje de Hechos es que una vez que las personas creían en Cristo a través de la predicación de los apóstoles, el resultado inmediato no era hacer una oración de salvación, sino añadirse, estar junto con los otros creyentes. Es el resultado inmediato, ¿sí? Sin importar quién eras, de dónde venías, tu color de piel, tu nacionalidad o tu estatus social, si habías depositado tu fe en Cristo, inmediatamente eras unido a un cuerpo, a una nueva humanidad, ¿sí? Y entonces estas personas todas se reunían, pero no se reunían como un club social, sino que si te fijaste tenían un propósito definido. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a notar es que había devoción a la palabra, ¿sí? El versículo 42 nos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o lo que nosotros hoy llamaríamos la Biblia, ¿sí? Lo que queda registrado en el Nuevo Testamento son las enseñanzas de los apóstoles. Y los apóstoles, si te fijas en su predicación, enseñan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, ¿sí? Entonces tú y yo llamaríamos a esto la Biblia. Cuando tú y yo entramos a una reunión de iglesia, recuerda así como todas las veces que has ido a una iglesia, a una reunión, ¿cuál es el centro de la reunión? ¿Sí? Cuando tú ves todo el servicio y todo el culto, ¿cuál es el centro de ese servicio, de esa reunión? ¿Dónde está como el énfasis, el punto central? ¿Sí? Hay un estudio que se llama Dios es como una droga, donde los investigadores dicen que los humanos somos buscadores de energía emocional. Y por lo tanto, las personas van a regresar una y otra vez a las iglesias que proporcionen altos niveles de energía emocional, ¿sí? Y proponen algunas formas de proveer esta energía emocional. Algunas de ellas son utilizar música fuerte, luces, un predicador o pastor carismático, bajar un poquito como que atenuar toda la luz para que no haya como una distinción clara entre las personas. Sí, todas estas cosas que yo sé que tú y yo podemos ubicar en algunas iglesias. Sí. Muchas iglesias siguen este principio. Buscan estructurar sus servicios de manera que la gente se sienta emocionada.
Hace tiempo estaba en Facebook y entré a un grupo de Facebook de encargados de multimedia de muchas iglesias. Y hubo algún día un post que me llamó mucho la atención porque era un chavo que trabajaba en una iglesia de una iglesia muy conocida, cuyo nombre no voy a mencionar. Pero básicamente decía que la mentalidad que ponían en ellos era que todo el servicio debía estar construido de tal forma que no hubiera interrupción entre una cosa y la otra. Todas las cosas tenían que ser hiladas. No debía haber ningún corte entre la oración que empezaba el servicio, alabanza, predicación. O sea, todo debía estar totalmente hilado y fluido, siempre con música, de manera que la gente nunca perdiera esa emoción, ese sentimiento de estar como en algo más trascendental. Entonces, todo el servicio de esta iglesia está estructurado alrededor de la emoción. Si logro hacer que la gente sienta algo, logré mi cometido, ¿sí? No sé tú, pero conforme a lo que yo leo, me parece que Pedro no era muy carismático, la verdad. Pablo como que tampoco era muy carismático, ¿sí? Y Jesús no era muy carismático, ¿sí? No usaban el carisma como su principal medio para decir, así voy a atraer gente. ¿Sí? El centro de la iglesia reunida no debe de ser la emoción que puedes sentir. El centro de la iglesia reunida debe ser Dios mismo y su palabra proclamada. Ese debe de ser el centro de todas nuestras reuniones. Ahora, ¿cómo sé si una iglesia es devota a la palabra? ¿Sí? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo ver esto? Y hay dos cosas que debemos observar. La primera, la predicación. Una iglesia que se dedica a la palabra, que es devota a la palabra, ¿qué va a predicar? La palabra, exactamente. Ahora, con esto no me refiero simplemente a utilizar muchos versículos en una enseñanza. Esto creo que ya lo hemos hablado. Alguna vez he escuchado predicaciones como los 53 atributos de Dios, donde toda la predicación fue nada más leer todos los versículos de la Biblia que mencionaban un atributo de Dios, ¿sí? Uno tras otro, sin ningún comentario en medio de los versículos, sin ninguna explicación de qué es el atributo, simplemente fue leer todos los versículos de la Biblia que mencionaron un atributo de Dios, ¿sí? ¿Es una enseñanza o es una predicación bíblica? No, es una enseñanza con mucha Biblia. Tiene muchos versículos bíblicos, pero no es una enseñanza o una predicación bíblica. ¿Sí? ¿Qué es una predicación bíblica? Una predicación bíblica es cuando el contenido y la intención del pasaje bíblico moldean el contenido y la intención de la predicación. ¿Sí? Cuando el contenido y la intención del pasaje bíblico moldean el contenido y la intención de la predicación, entonces tenemos predicación bíblica. Ahora, no quiero decir con esto que la predicación definitiva o top o la predicación máxima y única es la predicación verso a verso. Sí. Hay muchas ventajas en este tipo de predicación, pero no es la única. Puede ser una iglesia que predique temático, ¿sí? Un predicador que a mí en lo personal me gusta mucho y suele predicar de manera temática es Timothy Keller, no sé si lo has escuchado. Sí, él hace predicaciones temáticas, brinca de libros, de pasajes, sin embargo, cumple con esto. Lo que él predica es lo que la Biblia está diciendo, ¿sí? Entonces, no tiene que ser una iglesia que predique verso a verso, pero sí tiene que ser una iglesia que presente toda la palabra tal como Dios la ha presentado, ¿sí? Entonces, la predicación correcta de la palabra es una cuestión central. Si hablamos de las características de una iglesia sana, esta sería la prioritaria, esta sería la prioridad sobre todas las demás cosas. Si una iglesia cumple con los demás requisitos, pero no tiene esto, es una iglesia que va a tener problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios, a través de su palabra, va edificando su cuerpo. Si la palabra no es predicada fielmente, hay un problema, ¿sí? Entonces sería el primero, ¿no? Predicación bíblica, predicación de la palabra. En segundo lugar, tendríamos doctrina. La devoción a la palabra se verá en qué tanta importancia se le dé a la doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es la verdad revelada de Dios, como ha sido definida y enseñada en la iglesia, por la iglesia, para la iglesia y para el mundo. ¿Sí?
¿Qué es doctrina? Doctrina es la verdad revelada de Dios, como ha sido definida y enseñada en la iglesia, por la iglesia, para la iglesia y para el mundo. Muchas veces como creyentes pensamos que la doctrina no es importante. Y en lo personal yo he escuchado, yo creo que tal vez tú también, a cristianos que dicen, pues yo no sé de doctrinas ni me interesa. Yo lo único que sé es que soy hijo de Dios y que lo amo con todo mi corazón. Y se escucha muy espiritual y se escucha como que muy cristiano, ¿sí? Pero hay muchos problemas con este tipo de pensamientos. ¿Sí? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mente. En la parábola del sembrador, la buena tierra es aquella que escucha y entiende. Pablo dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. Y Pablo mismo dice que es justo el entendimiento lo que el príncipe de este mundo ha cegado en los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, el príncipe de este mundo no anda por ahí cegando corazones, anda cegando entendimiento, ¿sí? En primera de Juan dice, primera de Juan 5:20, ¿sí? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. También si recuerdas el pasaje del forastero en el camino de Maús, ¿te acuerdas que dice que les abre para que entiendan toda la palabra? ¿Qué les abre? ¿El corazón? El entendimiento. ¿Sí? La fe no se puede divorciar de la razón. Nuestro amor por Dios no puede estar vacío de conocimiento. ¿Sí? Al contrario, es al conocer más y más de Dios que lo podemos amar más y podemos deleitarnos más y podemos glorificarlo mejor. ¿Sí? Packer dice, la doctrina es el mapa que nos guía en nuestro viaje a través de las miles de páginas de la Biblia y a través de las complejidades de la vida piadosa. ¿Sí? La doctrina es el mapa que nos guía. Entonces la doctrina tiene que ser relevante. ¿Sí? Aquí la pregunta para nosotros obviamente es, ¿cómo iglesia? Porque acuérdense, la primera pregunta que estamos contestando es, ¿somos nosotros una iglesia sana? Entonces, como iglesia, ¿qué tanta relevancia le estamos dando a la predicación de la palabra y a la doctrina? ¿Qué tanta importancia le estamos dando? Cada uno individualmente y como una iglesia, ¿qué tanto estamos considerando esto como primordial? ¿Sí? En segundo lugar, notamos que en Hechos había lo que se conoce como koinonía o comunión. Utilizo la palabra koinonía porque tiene una connotación más extensa que comunión. ¿Sí? Lucas nos dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿qué tal te caería a ti y a mí, verdad? Practicar todo eso hoy. ¿Qué tal te caería que todos los días, juntos, unánimes, con alegría y sencillez de corazón, nos viéramos para comer y para estar en el templo? ¿Sí? Aunque nuestra cultura ha cambiado, ¿sí? Es decir, ya no es tan fácil estar todos los días juntos compartiendo el pan. Es importante notar que el principio que unía a la iglesia sigue vigente. Somos un cuerpo. ¿Sí? Y por lo tanto, una iglesia saludable es una en la que sus miembros tienen una comunión íntima y saludable. Íntima y saludable. ¿Sí? Aquí cabe aclarar dos cosas respecto a lo que es koinonía. ¿Sí? Primero, vale la pena decir que este pasaje no nos está enseñando que todos debamos de vender todas nuestras propiedades y vivir como en algún tipo de comunidad comunista, sociedad comunista, sí, todos iguales. No, de hecho el Nuevo Testamento reconoce la propiedad privada. Si te acuerdas, Pablo en repetidas ocasiones habla sobre las casas de los creyentes, si la iglesia que está en tu casa, ¿sí? Y les pide a los corintios que den algo de lo que tienen, ¿sí? ¿Te acuerdas que les dice, aparten algo, como los de Macedonia han dado también y bla, 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 ¿sí? Y nunca encuentras en los escritos más adelante que alguno de los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, diga, ¿sabes qué? Estás en pecado porque no has vendido todas tus cosas para todo. ¿Sí? No es el caso. ¿Sí? La iglesia, el Nuevo Testamento, reconoce la propiedad privada.
¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es el principio en acción, ¿sí? ¿Cuál principio? El principio de que la iglesia existe para ayudar y edificar a sus miembros, ¿sí? En este caso, si revisáramos un poquito del contexto histórico, esto que estaba sucediendo de vender y aportar con bienes era necesario. La iglesia estaba pasando por una situación difícil, ¿sí? Pero el principio es este: la iglesia existe para ayudar y edificar a sus miembros. Y esto es tanto en el crecimiento espiritual como en nuestras necesidades físicas, ¿sí? Todos recordamos el pasaje de Primera de Juan, que dice que si alguien ve a su hermano que tiene necesidad, ¿sí?, teniendo bienes de este mundo, y cierra su corazón a él, el amor de Dios no está en él, ¿sí? Entonces, si mi hermano tiene necesidad y yo puedo ayudarle, debo ayudarle, ¿sí? Bonhoeffer decía: la iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros. La iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros, no dominando, sino ayudando y sirviendo. La iglesia debe proclamar a todos los hombres lo que significa vivir para Cristo, lo que significa existir para otros. Y la pregunta entonces ahí es: ¿existe este cuidado por las necesidades materiales de nuestros hermanos? ¿Estamos teniendo ese cuidado? ¿Conocemos cada uno de los que estamos aquí la situación económica del hermano que tenemos a un lado? ¿Sabemos qué es lo que necesitan? ¿Por qué están pasando? En segundo lugar, coinonía implica responsabilidad y rendición de cuentas, ¿sí? Hebreos 3:13 dice: exhórtense los unos a los otros cada día, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Exhórtense, cuídense, tengan cuidado unos de otros, ¿sí? La Biblia nos instruye a ser afectuosos unos con otros, a llevar los unos las cargas de los otros, a perdonarnos unos a otros, a enseñarnos y amonestarnos unos a otros, entre muchísimos más. Hay más de 50 unos a otros en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y esto deja claro que el cristianismo no es individual, el cristianismo es colectivo, ¿sí? Al venir a Cristo nos convertimos en guardianes de nuestros hermanos, ¿sí? Al venir a Cristo nos convertimos en guardianes de nuestros hermanos. Esto me llamó mucho la atención cuando pasamos por Génesis. ¿Te acuerdas del primer evento pecaminoso, donde vemos que el pecado no va gradual, sino que explota? Después de que Adán y Eva salen del jardín, encontramos a Caín y Abel, y Caín mata a Abel. Y cuando es confrontado, ¿te acuerdas cómo contesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta correcta era: sí, eres guarda de tu hermano, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo, nos convertimos en guardianes de nuestros hermanos. Pero no te emociones, porque a su vez también nos convertimos en personas bajo guardianes. ¿Quiénes son nuestros guardianes? Nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, coinonía implica responsabilidad como guardián de mis hermanos, pero también implica rendición de cuentas como uno que está bajo un guardián, ¿sí? Bonhoeffer, otra vez, y esta cita me gusta mucho, dice: el cristiano debe llevar la carga de su hermano, debe sufrir y soportar al hermano. Es solo cuando se convierte en una carga que la otra persona es realmente un hermano y no solo un objeto a ser manipulado. Y ese último pedacito me gustó. Es solo cuando la persona se convierte en una carga que es realmente un hermano, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es: ¿son los que están aquí a tu alrededor una carga para ti? Y ojo, no una carga en el sentido negativo, ¿va? No, hombre, es que No. Una carga en el sentido de que es algo con lo que yo también llevo, ¿sí? Le ayudo, lo soporto, llevo sus cargas sobre mí, ¿sí? Y estoy al pendiente de él, porque finalmente ese es el sentido de una carga, ¿sí? Los niños son una carga. Si has tenido un niño a tu cuidado alguna vez, vas a ver que son una carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que estarlos cuidando, ¿sí? Hay muchas cosas que tienes que dejar de hacer, ¿sí? La palabra carga no es necesariamente negativo, ¿sí?, sino que reconoce que hay una responsabilidad hacia, ¿sí? Implícito en esto de la necesidad, de la coinonía, y del ser guardianes y estar bajo guardianes,
está la necesidad de que la iglesia tenga un proceso de disciplina y excomunicación. ¿Sí? La iglesia debe de tener esto, es una necesidad. Tanto Jesús como Pablo hablan de este tema. Y no lo dan como opcional, ¿sí? Sino que lo dan por sentado, es algo que la iglesia va a hacer. Sí o sí. Entonces la pregunta aquí es, ¿estamos experimentando carga por los hermanos? ¿Estamos experimentando carga por sus batallas, por sus caídas? ¿Estamos experimentando carga por las decisiones que tienen que tomar? ¿Sí? ¿Estamos experimentando carga por el pecado con el que luchan? ¿O simplemente cada quien hágase garras, nos vemos el domingo, cantamos, jajaja, jijiji, y nos vamos otra vez? ¿Sí? Por último, vemos que la iglesia estaba dedicada a lo que se conoce como disciplinas espirituales. En Hechos se describe como el partimiento del pan y las oraciones. Partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan se refiere muy probablemente a dos cosas que eran simultáneas, que era compartir los alimentos y participar de la cena del Señor. El partimiento del pan seguramente se refiere a estas dos cosas al mismo tiempo. La escena más clara de esto está en Corintios, ¿te acuerdas? Donde Pablo exhorta, amonesta, reprende a los corintios por lo que estaba pasando antes de la cena, donde comían y luego participaban de la cena. Era el uso común. Entonces, en ese sentido, tú y yo podemos englobar la oración y la participación en la cena dentro del concepto de disciplinas espirituales. ¿Sí? ¿Qué es una disciplina espiritual? Una disciplina espiritual es un medio a través del cual cultivamos la piedad y crecemos en santidad. ¿Sí? Las disciplinas espirituales no son la piedad en sí misma, es decir, entre más oro, más piadoso. Sí y no. Sí, porque la disciplina espiritual me ayuda a crecer en piedad, pero no es la oración la piedad misma. ¿Sí? ¿Qué es piedad? Semejanza a Cristo. ¿Sí? Parecerme más a Cristo. Entonces, las disciplinas espirituales no son la meta, sino el camino. ¿Ok? La comunión cristiana vive y existe mediante la intercesión de sus miembros unos por otros. Así que la pregunta aquí es, ¿estamos participando en las disciplinas espirituales congregacionales? No solo las tuyas individuales, sino las de todos. ¿Estamos participando en ellas? ¿Estamos orando, participando de la cena, sirviendo, soportando la obra y aprendiendo junto con la iglesia? ¿O somos llaneros solitarios, cada quien sus disciplinas y ya nomás ahí vamos viendo a ver cómo nos va? ¿Sí? Entonces, hemos hablado de 3 características de una iglesia saludable: devoción a la palabra, coinonía y disciplinas espirituales. Pero me gustaría hacerte una pregunta para cerrar. ¿Sí? ¿Qué razón lógica podría tener alguien para vivir como estos primeros creyentes? ¿Cómo es que toda esta gente estaba unánime, con un mismo sentir? ¿Sí? ¿Cómo lograban hacer eso? ¿Qué los motivaba a verse día tras día y vender sus propiedades, a abandonar sus oficios? Porque según la historia de la iglesia, cuando tú te convertías al cristianismo, muchas veces la gente dejaba su trabajo. ¿Sí? Si eras un sastre, el pastor Marcos nos platicó un poquito de eso en la historia de la iglesia, dejabas de ser sastre, porque ser sastre quería decir que cualquier día podía entrar algún sacerdote de alguna religión pagana y pedirte una vestimenta. ¿Sí? Entonces tú mejor te ahorrabas el problema y ¿qué decías? Se acabó, ya no voy a ser sastre, cambio de oficio. ¿Sí? ¿Qué los obligaba o qué los motivaba más bien a ignorar su estatus social? ¿Sí? Porque estamos hablando de una cultura donde el estatus social era todo. ¿Sí? Era igual que ahorita, ¿verdad? Somos lo mismo, no cambiamos mucho los seres humanos. Además de esto, en la cultura romana, para ser un buen ciudadano tenías un deber, el de rendir homenaje a los dioses que permitían que el imperio romano prosperara. ¿Sí? Negarse a rendir este honor, ¿sí? No era solo socialmente grosero, sino que también, porque te negabas, estabas arriesgando a todo el imperio romano a sufrir la ira de los dioses, ¿sí? No más porque tú no querías. ¿Sí? Ojo, porque esta era una cualidad única del judaísmo o el cristianismo. Todas las demás religiones eran bien fáciles de agarrar dioses y pues tengo 5, pues le pongo otro, 6. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Pero el cristianismo y el judaísmo decían, hay un solo Dios.
Y el judaísmo no había problemas, pues los judíos eran judíos, y ya. Pero el cristianismo se empezó a propagar por todos lados. Y ahora ya no solo eran judíos, sino que todo el mundo estaba negándose a adorar a otros dioses. Sí. Y esto era socialmente grosero. De hecho, a los cristianos se les llamaba aborrecedores de la humanidad, u odiadores, que la palabra suena extraño, pero existe. Sí. Odiadores de la humanidad. ¿Por qué? Porque estabas arriesgándote a que la ira de los dioses nos llevara a todos, nada más porque tú no querías adorarlos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué alguien querría todo eso? ¿Sí? ¿Por qué si el cristianismo era tan contracultural y ofensivo, era al mismo tiempo atractivo? ¿Sí? La respuesta a estas preguntas está en donde está la respuesta a todo lo demás que podamos preguntar, en el Evangelio. El cristianismo les ofrecía a las personas una nueva identidad que estaba fundamentada en Cristo. Y esta identidad borraba todas las divisiones de clases. No importaba si eras esclavo, libre, noble, no importaba cuál fuera tu raza. En Cristo, todos eran iguales, pero sin borrar tu raza, clase o género, sino que les daba el sentido apropiado. Entonces, era casi como que toda tu vida habías vivido en el Imperio Romano siendo esclavo, siendo libre, siendo lo que hubieras sido. Y de repente un día dejabas de vivir en el Imperio Romano para ser trasladado a otro reino. Y no era casi como esto era justo lo que pasaba con estas personas. Seguían en Roma, evidentemente, pero ya no eran ciudadanos romanos. Ahora eran ciudadanos de otro reino. ¿Sí? Devoción a la palabra, coinonía y la dedicación a las disciplinas espirituales eran solamente el resultado visible de entender algo invisible. ¿Qué? Que en Cristo somos una nueva humanidad. ¿Sí? El Hijo se encarnó y rindió una vida perfecta de obediencia y murió en la cruz por nosotros. Y así nos muestra cómo debemos de vivir como hijos adoptivos de Dios. Pero no nada más nos muestra, o sea, Jesús no se queda como un ejemplo moral que tú y yo ni podemos imitarlo, pero pudiéramos intentar imitarlo, ¿sí? Sino que resucita, y Jesús resucita como el primogénito de la nueva humanidad. Y una vez que depositamos nuestra fe en Él, somos hechos nuevos. Y toda nuestra vida entonces debe de cambiar para que podamos decir junto con Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces, la raíz de todas estas características es un entendimiento claro y profundo de lo que Cristo ha hecho y lo que significa ser cristiano. Y esta sería la cuarta característica de una iglesia sana. Un entendimiento claro y profundo de lo que Cristo ha hecho y lo que significa ser cristiano. ¿Sí? Estas tres características que mencionamos antes son nada más el resultado de atesorar a Cristo por sobre todas las cosas y de llevar su muerte en nuestros cuerpos. Entonces la pregunta para ti y para mí hoy es, ¿estamos atesorando a Cristo por sobre todas las cosas? ¿Hemos meditado en la profundidad de lo que significa ser cristiano? Estas dos cosas, entender estas dos cosas, hacer estas dos cosas, no van a crear inmediatamente o automáticamente una iglesia perfecta, pero sí van a crear una congregación que refleja cada vez más el carácter de Dios como ha sido revelado en su palabra. Es decir, van a crear una iglesia sana.